Amadísimo Jesús, estamos de fiesta en tu voluntad. Estás contento y nosotros también. Cuánto te complace que tus hijos sacerdotes acudan a tu llamado. Los llamas de cerca y de lejos y ellos vienen. Aquí está la primicia en la extensión del reino de tu adorable voluntad en toda la tierra. Ellos serán constituidos los primeros apóstoles del fiat divino, para que tu voluntad reine y tome posesión de todas las criaturas. Cuánto anhelamos que el reino de tu voluntad se establezca ya en toda la tierra. Es una súplica continua, ardiente. Te agradecemos infinitamente que hayas puesto tu dulce mirada en nuestra pequeñez. Ven Espíritu Santo y toma lo que te pertenece. Somos tu templo, puedes embellecerlo como quieras, tienes la libertad de hacerlo, tú lo quieres, nosotros también, realízalo, para gloria del Padre y salvación de las almas. Dulcísima Virgen María, ven junto con Jesús y quédate también en nuestro corazón, mamita hermosa, para que tú nos des las luces de tu caminar sobre la tierra que tanto han hecho gozar el corazón divino. Y así, en ti también, hermosa Virgen María, el reino de tu Hijo Jesús se ha conocido y extendido a todos los hombres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a dar una introducción a lo que significa abordar el volumen 11, que parece cualquier cosa, pero en la pedagogía de Jesús es el tiempo en que Luisa empieza a vivir el llamado especial que Dios le va a hacer. Miren, Luisa nació en 1865. En una línea de vida, muere en 1947. ¿Verdad? Ella recibe su primera experiencia de encuentro con Jesús muy joven, pero Dios la lleva a recibir en 1888 lo que la tradición de la iglesia llama el matrimonio espiritual, que es lo que vivió Santa Teresa, Santa Catalina de Siena, San Juan de la Cruz, a lo que se llama matrimonio espiritual o la unión transformante en Concepción Cabrera de Armilla. Tenía 23 años, muy joven llegó al matrimonio espiritual. Como que Luisa recorre los itinerarios de la vida espiritual que cualquier santo tiene que vivir para la unión. Entonces aquí ella vive una unión que le transforma. La mayoría de los santos llegan a este punto. Luisa todavía tiene un itinerario. Miren cuántos años vivió después de la unión. O sea que Luisa se elevó, pero hasta el punto más alto que puede vivir una persona en la búsqueda de esa santidad. En 1899, miren, vamos haciendo los itinerarios, ¿no? En su primera infancia y juventud, Luisa ya es santa, porque miren dónde termina su primera juventud. Y es una santa de las que puede decir que vivía ese matrimonio, es esposa de Cristo, como se dice. Vive esa unión esponsal y se transforma en lo que dice Pablo: ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Aquí ya Luisa deja de ser ella y es Cristo que vive en ella a los 23 años. Es extraordinario, por eso Luisa es alguien muy especial. En 1899 empieza a escribir. Aquí empiezan los escritos de Luisa. Porque por obediencia, no porque ella decidiera, por obediencia se le pide
que escriban todo lo que sucede en su relación con Jesús. Entonces prácticamente es un diario espiritual, o como también se llama, una cuenta de conciencia. Todo lo que ella vivió fue escrito por órdenes de Jesús, que le dicen que tiene que escribir todo lo que vive con él y las enseñanzas que le va a dar. Entonces aquí empieza el volumen 1. Bueno, el volumen 2, porque el volumen 1 es la petición que le hace su confesor de que escriba las anécdotas de su infancia, que describa como una autobiografía. Entonces el volumen 1 es una autobiografía porque ella misma escribe lo que ella vivió cuando fue muy niña, aquel encuentro que saben ustedes que salió al balcón y miró a Jesús cargando la cruz. Esa es su primera experiencia fuerte, ¿verdad? Y que Jesús le dice: ayúdame, alma. Y entonces ella, en un arrebato de dolor, se mete de nuevo a su cuarto y siente la necesidad de acompañar a Jesús, pero ya Jesús ha desaparecido. Ahí Luisa empieza una experiencia. ¿Qué tendría? ¿16 años? Tenía 16 años cuando tuvo esa visión mística. Entonces, fíjense, el volumen 1 corresponde a la autobiografía. Y el volumen 2 ya es lo que Jesús le va haciendo, mostrando y haciendo vivir en la enseñanza que le va a dar. Entonces, prácticamente, Luisa en 1938 escribe el último volumen, que es el 36. Entonces Luisa escribe una cuenta de conciencia de 36 cuadernillos, que les llamamos volúmenes, a lo que Jesús llamó los libros de cielo, porque ella tampoco le pone nombre. Dice: a esto que tú estás escribiendo son estas enseñanzas todas de cielo, ¿verdad? Entonces, hablamos hoy, ¿verdad?, de que estamos abordando el volumen 11, que es un parteaguas en la pedagogía de Jesús y en su itinerario espiritual, ¿verdad? Miren, Luisa, antes de escribir los volúmenes, ya recibe el matrimonio espiritual. O sea que Luisa ya viene desde la unión que le va transformando en Cristo para llegar a la talla adulta, como dice Pablo, para que lleguemos a la talla adulta en Cristo Jesús. Entonces ella en el volumen 11 recibe las primeras enseñanzas de vivir en la voluntad divina. Entonces, por eso esto es importante, porque a partir del volumen 11 Jesús le empieza a enseñar cómo vivir dentro de la voluntad divina, no hacer la voluntad de Dios, que es lo que todos sabemos, sino vivir de ella y recibirla como un don. Esto es en 1913. Entonces, fíjense cuánta es la madurez de Luisa desde que recibe el matrimonio espiritual. Aquí son 12 años, más 13, tiene 25 años de ascesis, porque entonces en la tradición de la iglesia estas primeras etapas son ascéticas, que es la adquisición de virtudes. 25 años para adquirir todas las virtudes, acabadas, perfectas y espirituales. Podríamos decir, en lenguaje tradicional carmelita, es la séptima morada y las 4 noches oscuras y el cántico espiritual de San Juan. Aquí. O sea que a Luisa Dios no le ahorró ninguna de los itinerarios que tiene que hacer cualquier santo para alcanzar la unión y la verdadera santidad. Entonces, hoy estamos terminando, estamos comenzando más bien del volumen 11 al 36,
que llamamos las enseñanzas en divina voluntad. Y el retiro pasado vimos el volumen 10, que es todo este itinerario de la práctica y adquisición de virtud. Por eso este retiro es importante, porque entonces estamos abordando ya un tema muy novedoso, porque le dice Jesús a Luisa: busca donde quieras, dime a qué santo le he dicho que puede vivir de él y en mi voluntad divina. Busca, no hay ninguno. Les he hablado de la voluntad que deben de cumplir, de la conformidad de mi voluntad divina, pero a nadie le he dicho que pueden vivir en mi voluntad, en su poder obrante, que esto es lo más atractivo de las primeras enseñanzas, porque es el don de mi voluntad que cedo a la criatura para que yo obre en ella en mi divino querer. Ya lo vamos a ir entendiendo. En este volumen vamos a entender esto que Jesús le dice. Pero fíjense bien, son 25 años en que Luisa se preparó para empezar a vivir la enseñanza del divino querer. Y entonces ya los demás volúmenes, ¿verdad? Hasta el 36, porque aquí termina de escribir Luisa. Porque hay un acontecimiento providencial en 1937 donde el Santo Oficio le confisca a Luisa todos sus escritos. Y va el notario del Vaticano, ¿verdad?, de la congregación que antes se llamaba el Santo Oficio, hoy se llama Doctrina de la Fe, ¿verdad?, y le confisca los 35 volúmenes, ¿verdad?, 34, porque uno estaba en camino por escribirse, terminarse, y luego el último que escribir, ¿verdad? Entonces Luisa entiende que llegó el tiempo en que el Señor ya le dio toda la enseñanza, dolorosamente la ponen en los libros prohibidos, aquí en 1937. En 1938 ya Jesús le dice que se terminó esta experiencia de darles las enseñanzas, y miren, todavía dura 9 años con el dolor de estar entredicho lo que él escribió. Y entonces fíjense todo lo que vivió Luisa, ¿no? Todo lo que vivió en una experiencia muy larga de vida, en la que nosotros entonces hoy podemos disfrutar de esta enseñanza para poderla vivir, porque entonces el Señor le decide a Luisa llamarla a vivir en todo su divino querer. Y ya lo va a explicar qué implica eso, que es un don que hay que conquistar, un don que Dios quiere dar, ¿verdad? Y entonces hoy estamos aquí para que sepan por dónde vamos a comenzar la meditación. Vamos a empezar el volumen 11 en 1913 con las primeras enseñanzas en el divino querer, de la voluntad divina, ¿verdad? Y es un volumen que no crean que es un año de inscripción, creo que son 5 años. Este volumen tiene 5 años de experiencia en lo que relata Luisa desde 1913, si no me equivoco, si alguien ahí trae el volumen, hasta 1918. O sea que para que Luisa entendiera las primeras enseñanzas, no las entendió en un mes ni en un año. Tuvieron que pasar 5 años. Digo todo esto para que nosotros nos demos cuenta que si ella pasó por estos itinerarios, pues imagínense nosotros, que somos de a pie y del montoncito, porque Luisa fue elegida para eso, y fue muy dócil, y muy arrojada, y muy capaz de aceptar un estado victimal que no es más que una gracia especialísima para ella. Del 12 al 16. ¿Al 16? Del 12 al 16. De 1912 al 16, o sea, son 4 años. No, del 12 al 16 son 4 años. 12, 13, 14, 15. 5, contando ya todo el 16.
Sí, por eso yo decía. Sí, o sea, la memoria fotográfica está cañona. Pero yo venía en el avión viendo, y por eso hay que fijarnos en estos detalles. Por eso quiero ponerles hay que fijarse en esos detalles. O sea, a Luisa le costó todos sus itinerarios. El tiempo daba de sí, ¿verdad?, para que ella lo comprendiera, lo pusiera en práctica. Y Jesús siempre le dice: cuando veas que callo, es que no estoy dispuesto a darte otra enseñanza hasta que vivas lo que ya te mostré. Entonces Luisa se entusiasmaba porque cuando Jesús empezaba ya a enseñarle cosas nuevas, ella sabía que ya había podido vivir la enseñanza que ya le había dado. Entonces ella se entusiasmaba como queriendo vivir todo lo que el Señor le enseñaba, pero con la seguridad de que ya lo practicaba y lo vivía. Esa era la forma en que Jesús trabajaba con ella. Entonces, fíjense bien, pues vamos a entrar al volumen 11, que es un parteaguas en los escritos, desde el primer volumen al 36. Por eso algunos decían: hay que empezar a leer doble, ¿no? El volumen 1 y el 11, el 2 y el 12, el 3 y el 13, que me parece poco práctico porque hay que conocer todo el itinerario. Pero muchos decían: es que es muy importante leer la parte ascética y luego leer la parte mística de la divina voluntad para irnos motivando a vivirlo. Pero hay que leer íntegramente todo. Hay que leer íntegramente todo. Porque luego los laicos son bien aventados, ¿no? Y luego dicen: es que ya no hay que practicar virtudes. ¡Ay, dale pues! O sea que a ti te va a descontar lo que ni al Hijo del Hombre, que es Jesucristo el Padre, le descontó. A Jesús Dios no le descontó la cruz. Si nosotros, que somos pecadores, ahora el justo que vivió toda una pasión y toda una entrega y un sacrificio y una muerte de cruz, el Padre no se la descontó, pues menos a nosotros, que tanto necesitamos purificación, ¿verdad? Porque acuérdense que la línea tradicional de la teología espiritual que manejamos en la iglesia es que todo este proceso de santificación se vive en etapas: purificación, iluminación y unión, lo que llaman los espirituales vía purgativa, iluminativa y unitiva. En la medida que Dios quiere a un alma santificarla, primero la purifica, luego la va iluminando con su palabra para que comience una vida nueva, y luego el culmen, ¿verdad?, es la unión, vida de unión, que no es vida de devoción y de espiritualidad. Vida de unión es que Cristo, como dice Pablo, que también llegó a la unión transformante, dice: ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Miren, el primero de los grandes cristianos vivió este itinerario. ¿Cómo purificó Dios a Pablo? Desde la conversión primera lo tumbó del caballo, lo dejó ciego y lo sometió a una gran purificación. Y luego la palabra de Pablo es palabra de Dios. Fíjense hasta dónde llegó la unión de Pablo, que consideramos que su palabra es palabra de Dios, porque fue una vida de unión que lo transformó en otro Cristo. Esto en Luisa también está clarísimo. Pero entonces Luisa, fíjense bien, aunque tiene los desposorios místicos, que es la unión transformante, ella recibirá la gracia central de su vida, como se llama, no ahorita recuerdo la fecha, ¿verdad?, pero en este itinerario de los 36 volúmenes, en una fecha precisa recibe, fíjense bien, la consumación en la unidad de la divina voluntad. Normalmente los santos llegan aquí al matrimonio espiritual. No llegan más lejos. Luisa llegó hasta la consumación en la unidad. Fíjense que no es lo mismo unión que unidad. Consumación en la unidad
en la Trinidad, porque la unidad es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Luisa llega a la consumación en la unidad, en la divina voluntad. Es lo que llamamos, y ya así lo dice Jesús, es la santidad del cielo. Es el volumen 9, capítulo 52, de noviembre 1 de 1910. ¿Qué? Eso de la consumación. A ver, ¿qué dice el título? La consumación en la unidad de voluntades. Pero recibida como don o enseñada como camino para ser vivido. Es que en Luisa se le va anunciando los itinerarios. Es como a ustedes se les dice, va a haber retiro en Guadalajara. ¿Qué hacemos? Tomamos un transporte, llegamos a la cita y al lugar y nos ponemos en camino. Entonces hay que discernir cuando Dios le anuncia la gracia, pero la recibe hasta que esté preparado. De tal manera que hay que discernir, por eso ahorita no tengo cabeza, si es el primer anuncio de que Dios la va a llevar de la unión a la consumación de la unidad en divina voluntad. Si ya recibe el don, creo que no, porque es 1910. Sí, es el primer anuncio. Es el primer anuncio, para que ubiquen a Luisa, ¿no? A todos los santos se les anuncia, ¿no? A Luisa se le anuncia el matrimonio espiritual. Prepárate, Luisa, porque la Trinidad quiere desposarte. Y Luisa recibe 3 matrimonios, ¿eh? Aquí vamos a ahondar en esto. Uno en la tierra, uno en el cielo y después los desposorios de la cruz. No, Carlita, son 3 desposorios. O sea que la remacha con tres gracias místicas, pero de unión. Pero se las anuncia, dice, prepárate porque la Santísima Trinidad quiere ratificar el matrimonio que ya celebraste aquí en la tierra. Y bueno, estas son las gracias que a veces decimos, ay, pues nunca habíamos oído esto. Dice que Luisa subió al cielo, hasta lo más alto del imperio, a la presencia de la Santísima Trinidad, para recibir esa gracia de unión especial en un matrimonio que le llevaría a esta unión que prepara la consumación a la unidad de divina voluntad. Ningún santo ha llegado a esa elevación. Por eso Luisa es tan importante, porque entre los santos de los santos que han venido buscando la unión con Dios, y especialmente los grandes doctores de la Iglesia, San Bernardo, el mismo San Juan de la Cruz, el mismo Francisco de Sales, todos llegaron al matrimonio espiritual. Concepción Cabrera de Armida llegó al matrimonio, pero de ahí nadie habla de algo más elevado. El único que habla un poquito de que hay más allá de la unión transformante es San Juan de la Cruz, pero balbucea sobre lo que significa una vida de unión más arriba de esa gracia. No la explica. Es que Luisa ni siquiera se detiene en explicarla. La vive tan de manera plena que entonces, fíjense, hay cuántos volúmenes del 11 al 36 para simplemente mostrar el camino y mostrar los efectos de lo que significa estar ahí. Fíjense cuántos volúmenes son, del 11 al 36. ¿Cuántos son? 25. 25 volúmenes para explicar la consumación en la unidad. No, estaba sobrada. San Juan de la Cruz balbucea. ¿Se han leído la vida de San Juan o los itinerarios espirituales? Cuando uno llega al cántico espiritual, es el libro más breve de San Juan, porque no tiene manera de describir lo que es estar ahí, porque él simplemente lo vislumbró. Podría decirlo así, como Moisés, que no entró a la tierra prometida, pero la vio de lejos. Más o menos Moisés en ese sentido, y San Juan de la Cruz vislumbró lo que era la unidad, la consumación. La vio de lejos, pero no pudo describir demasiado, porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces no llegó a esa gracia tan especialísima, y ahí terminan sus composiciones para explicar el camino místico
y de unión de las almas. Oigan, cuando yo leí un poco todo eso y leo a Luisa y veo que abunda en esta experiencia y la describe y la vive y muestra el camino para que cualquiera que quiera llegar ahí se anime. Yo dije, ¿qué capacidad tuvo Luisa de no vivir solamente una santidad como los santos, sino una santidad de cielo? Lo que también van a leer ustedes en los escritos que llama santidad divina. No es lo mismo la santidad humana, que es todos estos itinerarios de los santos de la iglesia que llegaron a esta gran unión, pero que santo puede decir que vivió la santidad de Dios. Pues Luisa es la que inaugura este proceso de llegar a la santidad de Dios, que es santidad divina. Es más, esta es una noticia muy importante en Luisa. Yo nunca había oído que pudiéramos vivir la santidad de Dios. Veíamos a los doctores de la iglesia, a los grandes santos místicos, a los grandes santos que vivieron una vida de perfección cristiana. Pero yo cuando leí a Luisa dije, pues yo nunca había oído que podíamos alcanzar la mismísima santidad de Dios, es decir, la santidad que viven los santos bienaventurados en el cielo. Eso es lo que Luisa llevó. ¿Qué hay de las moradas de Santa Teresa? Las moradas de Santa Teresa quedan aquí, son 7. Y ella misma lo dice, no todos llegarán ni a la 6ª ni a la 7ª morada. Porque llegar a la unión transformante no te toca a ti decir quiero llegar a la unión, es una gracia de elección. O sea, Dios se las da a las almas que van a corresponder y que van a responder a ese proyecto de santidad en la vida. Entonces, fíjense, uno puede decir, miren, también por eso lo digo, la santidad de divina voluntad la van a llegar a vivir muy pocos. Porque luego los laicos ya piensan que están en santidad divina. Por favor, eso es como una ilusión, vana ilusión. Esto es para gente que realmente está llamada a entregarle toda la vida al Señor, vivir todos estos itinerarios y llegar a esa experiencia es un don que Dios sabe a quién se lo va a dar. Claro, ¿de qué nos sirve esto que Luisa vivió, escribió? Es como una luz, miren, yo así lo veo, como un sol, una luz muy grande que va a iluminar a la iglesia para iluminar el camino que podemos hacer para alcanzar a Dios. Iluminarnos. ¿Qué podría ser una vida de mayor entrega para nosotros sacerdotes? ¿Qué sería una vida de verdadera unión que nos transforme? ¿Qué sería una vida de verdaderamente buscar esta unidad con la divina voluntad? Pero otra cosa es alcanzar el culmen. O sea, esto hay que ser prudentísimo. Yo puedo repetir oraciones al estilo divina voluntad y no por eso estás en la unión. Los giros son muy bonitos. Giro y voy a todas las voluntades y las uno a tu divino querer. Y pongo todo lo que quieres poner en cada criatura y en todos. Es una forma de orar, pero no quiere decir que es un acto real, porque todavía no estás en la unión. Se llaman espiritualidades, que muchos pelean. Es que divina voluntad no es espiritualidad, es cierto, pero mientras tú no llegas a la experiencia culmen, tú estás en camino espiritual, es una espiritualidad. Son elementos en divina voluntad que iluminan el camino del creyente para alcanzar una mayor perfección. Ya lo voy a decir yo mañana en el tema que me toca. ¿Qué significa vivir en divina voluntad? Lo digo desde ahorita, es vivir en Cristo. La vida divina de voluntad es vida en Cristo Jesús. No hay mayor perfección que pueda aspirar un creyente que ser otro Cristo. ¿O no, mis hermanos? No se trata de salirnos del proyecto Jesús, el Verbo encarnado, que viene al mundo para hacernos partícipes de su vida divina desde su condición humana y desde su camino de hacerse hombre para que nosotros también
nos hagamos como Dios, pero en Cristo, con Él y por Él. Eso es divina voluntad. Y eso lo puedo decir, que nos están escuchando los hermanos laicos, que lo entienden. Vida divina en el querer de Dios es la plenitud de vida en el Verbo, que es Cristo, en el que estamos llamados a ser con Él otros Cristos. Eso es divina voluntad. Es una vida de Cristo transformación. Ustedes y yo lo podemos entender. Porque si no, entonces divina voluntad se puede entender como un camino alternativo al margen de Cristo. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Eso sería una herejía. No dijo él, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida que puede estar en ustedes para que la vida en ustedes sea perdurable y eterna. Entonces eso lo veremos mañana. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Luisa? Se transformó en Cristo de tal manera que ya no era ella, y por eso en divina voluntad se dice, ya no oro yo, es Cristo que ora en mí. Ya no camino yo, sino es Cristo que da sus pasos en mí. Ya no miro yo, sino es Cristo que te mira a ti. Pero hay que asegurar que estás en la unión transformante. Si no, eso es como una cosa de motivación espiritual. Pongo mis pasos en los de Jesús y hago que Él camine en mí. ¿Y para qué Jesús caminaba? Para redimir al mundo, para restaurar el reino y santificarnos de tal manera de llevarnos hasta el reino de su voluntad divina. Nada más porque lo diga se va a hacer. Tendría que estar en la unión transformante y caminando en la unión real y operante de la divina voluntad. Oigan, eso es estar aquí en un itinerario muy alto. ¿Quién nos puede enseñar a vivir divina voluntad? Solo Jesús y María. Y Luisa, que ya recorrió ese camino. ¿Quién vivió por primera vez vivir en el poder obrante de la voluntad divina en una condición humana? Jesús, en su unión hipostática. Fíjense, esta unión transformante no es unión hipostática. Unión hipostática es que Dios es verdadero hombre y verdadero Dios. Y en su humanidad obraba todo el poder de su divinidad. Entonces en Cristo la unión de voluntades es esta consumación en la unidad en sus dos naturalezas, ¿verdad? Porque Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Tiene una sola persona. Jesús es una persona, pero en dos naturalezas, ¿verdad, hermanos? Estoy hablando con gente que estudió teología. A eso se llama unión hipostática. Bueno, para que se enteren, la divina voluntad no es unión hipostática, porque esa es gracia y naturaleza del Verbo. Pero a semejanza de la unión hipostática, pongan atención, se nos da la gracia de unión transformante. Entonces, ¿qué es divina voluntad? Llegar a la unión que Dios quiere de cualquier alma, de bautizados, para que su voluntad divina obre en tu voluntad humana, en tal unión que puedas vivir a semejanza del Verbo como verdadero Hijo de Dios, obrando Él en ti desde tu humanidad, alcanzando la talla adulta, que como Hijo de Dios tenemos el divino modelo que es Cristo. Eso es divina voluntad. Es muy grande este camino. Es un itinerario muy alto, pero que el Señor ya abrió la puerta para que entremos por este camino, pero yendo a vivir de tal manera estos itinerarios, ¿verdad? Para que vayamos de unión en unión. Pablo lo dice de manera más fácil, de gracia en gracia, ¿no? Nos transformamos en Cristo Jesús, de gracia en gracia, de intervención en intervención, ¿verdad? Entonces, divina voluntad, miren, es un itinerario. Aquí está Luisa. Luisa nos puede enseñar este camino porque Jesús se lo enseñó a ella para mostrarnos este camino a todos, y después nos deja un ejemplo maravilloso y excepcional en ella para que alcancemos poco a poco
itinerarios y estas gracias de unión que van hacia acá. O sea, las gracias de unión que Dios va dando es para ir consumando en esa unidad. Porque nosotros ya está desde el bautismo todo esto. ¿Qué no inhabita en nosotros la Santísima Trinidad, hermanos? O sea, no nos asustemos con esto. Dios, desde la experiencia de hacernos hijos de Dios por el sacramento del bautismo, nos da la gracia de la inhabitación de la Trinidad de nosotros. Por eso cuando hoy hablamos de exorcismos, el diablo no puede entrar al alma de un cristiano bautizado. Hoy ya se entiende la posesión de otra manera. No puede entrar el maligno a la inhabitación donde él ha querido poner su vida, nosotros. Entonces, ¿qué es un exorcismo? Pues una liberación no del alma poseída, sino de los efectos que el diablo pone en la psicología y en la experiencia muy humana de las emociones, en la que hay que liberar al pobre poseso de la influencia que tiene sobre su mente y sus emociones, no sobre su alma espiritual. Pero eso lo podemos entender hoy porque hemos reflexionado teológicamente que desde que somos bautizados inhabita la Trinidad en nosotros. O sea, el germen de la consumación en la unidad, tú y yo la tenemos desde el bautismo. ¿Qué es vivir en divina voluntad? Desarrollar ese germen de unión en la unidad, no nada más con Jesús, sino con el Dios trinitario, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para vivir en todo su voluntad divina, que aquí podríamos decir que es igual a santidad. Voluntad divina, lo dice también Pablo. Si nosotros ponemos atención, toda esta doctrina está desde el comienzo del cristianismo. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios no es solamente que nos salvemos, hermanos. Por eso también dice el profeta, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y por qué existe el purgatorio? Porque el que no se santificó aquí, se va a ir a santificar y a purificar en ese trance para que pueda llegar a la gloria de Dios. Pues todo está muy claro, todo está dentro de la doctrina, la tradición y la experiencia de la vida cristiana desde su origen. ¿Qué es lo que nos pone en consideración Luisa? Que el camino ya está trazado desde la experiencia de alguien que responde a este llamado y nos deja un itinerario impresionante. Si queremos seguir los pasos de Luisa, podemos entender lo que significa buscar en serio la santidad, irnos abriendo a las gracias de unión para llegar un día. Jesús le dice a Luisa, ojalá por lo menos haya uno por generación que llegue, uno por generación. Porque está cañón hacer una entrega de ese tamaño. Yo a Luisa la admiro. ¡Qué valor! Una muchachita de 16 años, a los 23 años recibiendo gracias como si fuera una mujer ya madura en la fe, pero que Dios tenía prisa para que pudiera llegar a esta experiencia, porque sería una enseñanza para toda la iglesia. Miren, para mí Luisa es un vademecum de santidad. O sea, una guía segura para alcanzar virtudes, grados de santidad, unión transformante, y bueno, y el capítulo novedoso de Luisa, el vivir en este don obrante, que es la voluntad de Dios, que quiere reinar en nosotros y hacer que obremos como Dios quiere que obremos como hijos de Dios. Ay, pues uno se vislumbra esto y dice, qué belleza, ¿no? Pero ¿cuántos años de itinerario? ¿Cuántas puertas se abrieron para que ella pasara de un estado de vida a otro y de un grado de unión cada vez más alto, ¿verdad?, para poder llegar a esa experiencia? Ahora les voy a decir algo para terminar. Cuando nos morimos,
Dios espera que consumamos en la unidad de su voluntad para llevarnos al cielo. De esto nadie se escapa. Digo, para que digan, no, está re lejos, y que nadie se escapa. Nadie podrá entrar al cielo si Dios no lo consume en su unidad y lo une a su poder de la voluntad divina para llevarlo a la santidad del cielo. Por eso hay que estar muy claros, ¿verdad? No se trata de un camino de exaltación y de ilusión y de cosas raras. Uno cuando ve esto, está viendo el camino de la iglesia de santidad de 2000 años y solo con un colorario nuevo, que es la divina voluntad. Hoy en el volumen 11 lo vamos a empezar a oír y a meditar, que eso es lo que da gran atractivo a esto. Porque entonces uno dice, caray, claro que la divina voluntad ya estando aquí, ¿verdad? Jesús le dice, esto es muy simple y muy fácil. Claro, si ya estás en la unión y opera la voluntad de Dios en ti, todo es muy fácil porque Dios lo hace. La criatura no hace nada, sino disponerse, entregarse, mantener la unión, corresponder, ser fiel. Claro, es muy fácil estar ahí para que todo sea tan fácil como que Dios, para Él nada es imposible. Pero mientras estamos ahí, mientras no estamos ahí, no seamos quietistas, ¿no? Ven, divina voluntad, obrar en mí. Y ya porque lo digo va a obrar. Tiene que haber todo un sustrato, una vida de unión. Y no nomás de unión, sino de transformación. Para que ese don, como decimos, a vino nuevo, vaso nuevo. A odres nuevos, vino nuevo. Entonces, para vivir en divina voluntad, Dios tiene que transformar tu alma en un vaso nuevo. Porque no puedes contener un don tan grande cuando eres un odre viejo. Porque se revienta el odre y también se pierde el vino bueno. Entonces tenemos que ser muy claros, ¿verdad? Luisa viene a ser un hito en el camino de la santidad de la iglesia. Un punto de referencia para lo que jamás imaginamos que Dios espera cultivar en la iglesia, esta santidad. Que no es la santidad de un santito en particular, es la demostración de la santidad de Dios que puede estar en una criatura, en el cielo como en la tierra. Fíjense lo que es que Dios es grande y nos está desafiando. Nos está desafiando. Porque hemos dicho mucho tiempo los católicos, ni que fuera yo un santo. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Y hoy fíjense bien, parece que es un mundo que ha perdido hasta el norte de esa santidad que tenemos que vivir aún en la iglesia. Y fíjense cómo nos responde el Señor, mostrándonos toda la riqueza de la santidad en Él, como un faro de luz al que necesitamos observar y saber que ese es el camino al que vamos a tener que llegar si es que aspiramos al cielo y a participar de la vida divina en el reino de Dios. Fíjense cómo es nuestro Padre Dios. O sea, no nos dice, sí es cierto, no van a ser santos, pobrecitos de ustedes, son tan miserables que ni siquiera se pueden salvar. Entonces, ¿para qué les voy a pedir santidad si de repente, si no los salvo, se van a condenar con sus pecados? No, Dios no es tan mediocre. Nos muestra su rostro de santidad divina y dice, toma tu decisión. Los quiero santos. Y cada quien estará llamado a hacer su camino de santidad modestamente, pero cuando ya Luis aparece en la historia de la iglesia, ¿verdad? Y seguramente va a ser canonizada un día. Porque ¿qué significa que un santo sea canonizado, hermanos? Que la iglesia reconoce que esta vida que llevó tal sierva, tal beata, es camino de santidad para toda la iglesia. Por eso canoniza la iglesia a los santos, para darnos seguridad de que ese camino que vivió tal siervo de Dios, de perfección cristiana y de alturas místicas y de unión,
puede ser vivida por cualquier cristiano en la iglesia. Para eso la iglesia canoniza. Yo estoy seguro que un día, vamos a esperar la decisión de la iglesia y su discernimiento, Luisa será reconocida como un camino cierto de santidad para cualquiera que se sienta llamado y quiera ponerle todos los fierros para llegar a esa unión. Entonces, fíjense bien, los 36 volúmenes quedaron confiscados en el Vaticano desde 1937. ¿Y saben cuándo liberaron los escritos? Hace tan poquito. Para el 2004 ya corrían las copias fotostáticas y fotográficas de los escritos de Luisa, porque la doctrina de la fe se dio a que se abriera la causa de beatificación de Luisa. Que si no me equivoco, porque no tengo buena memoria, creo que fue en 1994 donde se empezó a generar que la causa de Luisa era segura, que había fama de santidad y que como había sido una mística y había escrito tantas cosas, el Vaticano decidió liberar para poner a los que quisieran los escritos para su estudio y su conocimiento. Díganme cuántos años quedaron al salvaguarda en secreto en los archivos vaticanos. Bien, desde 1937 hasta el 1994. ¿Cuántos años? Fíjense cómo Dios guardó este tesoro para que no se perdiera, para que tampoco se divulgara fuera del tiempo que Él había establecido. Entonces somos honestos, somos una generación privilegiada, porque la misma iglesia que sabe la envergadura de todo esto, abre la causa, si no, no la abre nunca. Si aquí hubiera sospechas de algo verdaderamente herético y fuera de orden y de doctrina y de todo lo que ustedes quieran, la iglesia no abre la causa. Ahora abordamos nosotros la lectura. Los que conocemos Divina Voluntad de hace tiempo no teníamos capacidad más de poder leer los primeros 19 volúmenes, porque aquí hay otro dato, ¿verdad? Cuando en 1927, ¿verdad?, muere el censor de Luisa, que es San Aníbal de Francia, ya canonizado, él logra que se apruebe, digamos, en el censor eclesiástico, los 19 volúmenes. Entonces la iglesia, cuando abre los archivos vaticanos y abre la causa de Luisa, nos pidieron que solo leyéramos los escritos que estaban con Niki Lovsa, que era con Aníbal en 1927. Yo hasta hace poquito pude leer los 36, porque yo dije, bueno, si la iglesia nos pide que leamos solo hasta el 19, porque hubo un censor eclesiástico, porque el censor eclesiástico hoy es santo, y la iglesia confía en que lo que decidió, pues es voluntad de Dios, ¿no? Entonces leíamos los 19, pero luego la iglesia llamó a las comisiones teológicas, revisaron, y el dictamen fue que no había nada lejos de la doctrina de la iglesia, y nos dieron oportunidad de leer hasta los 36 volúmenes. Entonces, fíjense bien, es un tema delicado que requiere todavía mucho discernimiento de parte de la iglesia para ayudarnos a comprender esto, ¿verdad? Y que nosotros entonces, miren, podemos leer los escritos de manera privada, en un retiro, en un grupo, en una parroquia donde se lee con sinceridad y con seriedad las cosas, ¿verdad? Podemos empezar a entender esto, ¿verdad? Pero miren, todo lo que ha sucedido para que esta causa esté abierta, porque había 1000 motivos para que la causa no se abriera. Entonces aquí hay un golpe de la providencia, que Dios lo quiere, que se han salvado los obstáculos, que las resistencias son muchísimas. Y yo hago un llamado ahorita a los laicos de todo el mundo, ¿verdad?, que viven Divina Voluntad, que por favor sean prudentes
en la interpretación que hacen de los escritos, porque estamos dañando la causa de Luisa. Porque de repente decimos ya no hay necesidad de virtudes ni de sacramentos, yo comulgo en divina voluntad. Todas esas son herejías. Luisa jamás dejó de comulgar. ¿De dónde sacan que cuando ya está uno en un nivel de unión y de comunión y consumación, ya no importa la vida sacramental ni la comunión del cuerpo de Cristo? Luisa siempre comulgó. Luisa siempre estuvo sometida a un sacerdote que le llamaba a la obediencia para vivir en su estado y caminar en su itinerario. Entonces, ¿por qué no queremos caminar con los pastores en la iglesia? Es que ellos no conocen, es que ellos no quieren. Usted tiene que ver cómo le hace para caminar con sus pastores en esto. Que Dios le ilumine, le dé la fuerza de ser humildemente capaz de ponerse en manos de un sacerdote que lo acompañe, porque hay gente que no se deja acompañar, con todo respeto, porque dicen que no entendemos nosotros nada. Y yo diría, y ustedes entienden también muy bien. Sí, vamos a echarnos la pelota. Es que yo conozco divina voluntad hace 30 años. Pues sí, has leído y has entendido lo que has podido y piensas que por ahí está el asunto, pero cuando vamos dándonos cuenta, la realidad es que hay una falsa interpretación de los escritos de Luisa. No se conocen los contextos y, como decimos, sacamos el texto del contexto y lo ponemos de pretexto, como los protestantes, que omiten toda la interpretación que hace la Iglesia en su tradición de la Biblia y se lanzan a decir que Jesús tuvo muchos hermanos, porque la Biblia dice que no están ahí sus hermanas y sus hermanos. Y entonces, fíjense, sacamos de contexto, no conocemos el contexto de la cultura judía, cuando todos son hermanos en la comunidad judía, como nosotros nos decimos en la iglesia, hermano y hermana, y no por eso somos carnales, ¿no? Sacamos del texto, del contexto, porque no lo conocemos, y ponemos de pretexto esa interpretación que hacemos simplona de las cosas. Con Luis está pasando lo mismo. Por eso a mí me gusta dar todos estos panoramas. Bueno, ya sabes que la vida mística de la vida cristiana de perfección pasa por estos caminos de purificación, por el ejercicio de las virtudes, por las purificaciones, que también hay grados de purificación, hay grados de iluminación y hay grados de unión. Depende del grado de purificación, es tu grado de iluminación, y dependiendo de tu grado de iluminación en la revelación que Dios te hace, vas uniéndote con Dios. Pero pues, ¿qué los laicos que van a saber de eso? ¿Qué saben de teología espiritual? Entonces yo hago un llamado, ¿verdad? Hay que estudiar teología espiritual. Porque si no sabemos lo que significa el camino espiritual que hace la Iglesia, tiene toda una fundamentación teológica y pastoral. Por eso hay que ser más honesto, no nada más divina voluntad. ¿Qué dice la Iglesia sobre la práctica de santidad en el catecismo, en la vida de los grandes místicos, en los itinerarios que han vivido los grandes doctores de la Iglesia? ¿Qué dicen sobre las posibilidades de una gran unión y de una gran capacidad de virtud y de una elevación hacia estados más perfectos, espirituales y sobrenaturales? ¿Qué dicen ellos? Porque ellos entonces nos están hablando de una experiencia que ha venido siendo la tradición de la Iglesia, que es fundamento para nosotros. Una vez somos católicos, ¿a nosotros qué nos mueve? La revelación divina en la palabra, el magisterio de la Iglesia y la tradición de 2000 años. Entonces nosotros nos movemos en la tradición, en el magisterio de los papas y el magisterio de los pastores y en la palabra divina revelada en lo que llamamos Biblia. Si nosotros nos salimos de la tradición y no tomamos en cuenta el magisterio, tú estás saliendo de lo que la Iglesia enseña, predica
y espera que tú mantengas esa sana doctrina. Entonces, ¿qué está pasando en Divina Voluntad? Que nos estamos saliendo de la tradición, no queremos ver el magisterio y estamos cayendo en una doctrina no sana. Digo, lo tenemos que decir. Y lo digo porque estamos en los medios y esto se puede comunicar a muchísima gente. Pero es tiempo de que seamos más serios en el tema. Si estamos hablando de un camino de santidad, aquí hablo con ustedes presbíteros, ¿verdad que el tema de santidad es cosa seria? Miren, hermanos laicos, nosotros los sacerdotes entramos con ganas de ser santos con el ministerio. Les decimos con honestidad, queremos ser santos, pero qué difícil es ser santo cuando no mantenemos la entrega, el primer amor, cuando no somos capaces de poner nuestra vida en manos de Dios para que nos santifique, porque el que nos santifique es el Señor. Y eso nosotros lo podemos decir como experiencia de primera mano. La santidad no se alcanza de la noche a la mañana. No es algo que yo puedo soñar y pensar que puedo vivir en un rato de fervorimba. Se requiere toda una vida de entrega, de sacrificio, de oración, de fidelidad, de pasar pruebas que el Señor nos dará para la propia santificación y la propia capacidad de responder a lo que el Señor a cada uno le llame. Porque yo hoy veo a mis laicos que viven en Divina Voluntad tan ilusionados con esto, pero pensando que ya llegaron. No, mis hermanos. Para llegar, miren, hay todo un camino. Que cuántos años Luisa, porque Luisa es una supercarretera, ¿no? Ya entró por una superautopista donde el Señor le llevó dinámicamente a una experiencia de alcanzar todos estos itinerarios y llegar a todas las gracias que quiso. Pero Luisa es santa. Nosotros somos de a pie del montoncito. Ahí vamos queriendo, haciendo, entregando, poco a poco, haciendo esfuerzos, pidiéndole a Dios que nos ayude. Pero algunos ya sienten que ya vuelan y que ya están allá arriba y que están en la unión transformada. No. Por eso necesitamos directores espirituales, hermanos. Porque para que un alma pueda también avanzar en un camino espiritual, necesita acompañamiento. Para que no caiga en falsas ilusiones, en pensar que ya llegó. Miren, del dicho al hecho hay un gran